Hola, ¿qué tal? Quiero compartir con ustedes el Evangelio. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó la tierra, lo creó con un principio. Este principio es por la cual debemos nosotros vivir. Así como las aves pueden libremente volar en el aire y son felices, así como los peces pueden nadar libremente en el agua y tienen vida, así como los árboles pueden estar echando raíces en la tierra y tienen vida. De la misma manera, el ser humano fue creado por Dios y cuando está con Dios es más feliz. Cuando está con Dios es que tiene vida realmente. Eso es lo que la Biblia nos explica. Génesis 1:27 nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que somos seres espirituales. También Dios nos dio un mandato. Nos dijo en Génesis 2:17 que podíamos comer de todos los árboles, menos de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, también la Biblia nos explica de un incidente muy importante en la historia de la humanidad, en Génesis capítulo 3, donde el ser humano es tentado por un ser espiritual llamado Satanás. Este ser trajo destrucción, engaño al ser humano, tanto a Adán como a Eva. Cuando Dios dijo que no comamos del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente moriríamos, Satanás engañó a Adán y a Eva y le dijo, no morirás, sino que sabremos el bien y el mal, seremos como Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando sucede eso en nuestras vidas, en la vida del ser humano, en la vida de nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecen la voz de Dios, el mandato de Dios. Y es allí cuando nosotros caemos en un estado de separación. Este estado de separación es lo que hoy en día trae tanta destrucción, trae tanta aflicción, trae mucho sufrimiento y dolor al ser humano. Y la pregunta es, ¿por qué no somos felices? La respuesta a eso es porque estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que por más que nosotros nos esforcemos para llegar a Él, no podemos alcanzarlo, no podemos llegar a Él porque estamos separados de Él, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es más, en el momento que nosotros desobedecimos a Dios, es allí cuando este ser espiritual toma nuestro estado espiritual. Juan 8:44, Jesús mismo dijo, cuando hablaba con los fariseos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es padre de mentira. Entonces, separado de Dios, el ser humano cae bajo estos estados. Estado de separación, un estado de maldición, estado de pecado en nuestras vidas, y en la cual por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos solucionarlo, porque son problemas espirituales. No podemos darle solución con a lo físico, porque como dije, son problemas espirituales. Separado de Dios, lo que nos espera es la muerte. Separado de Dios, lo que tenemos como resultado es tanto sufrimiento, ansiedad, preocupaciones, envidias, guerras, y la muerte es el único destino que nosotros tenemos. Separado de Dios, el ser humano intenta buscar a Dios y por eso cae en idolatría, cae en crear imágenes, cae en crear estatuas, porque quiere encontrarse nuevamente con Dios, ya que fue creado originalmente por Dios. Pero como no puede encontrarse con Dios por su propia manera o método, es por eso que cae en idolatría. Y la idolatría no es encontrarse con Dios, sino en algo creado por el hombre. Y es allí cuando esto trae mayor consecuencia aún y caemos en problemas mentales. La preocupación, la ansiedad, las pesadillas que constantemente afligen a la persona y no le dejan dormir. Tanto este es el sufrimiento que luego se convierte en un sufrimiento físico. Este sufrimiento físico aflige al ser humano, empieza a afligirlo, a tal punto de que llega a formarse enfermedades que la misma medicina, que los mismos doctores hoy en día no pueden explicar. Esto llega a tanto sufrimiento
que un día llega la muerte al ser humano y después de la muerte llega también la herencia espiritual transmitida hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 20 del 4 al 5 lo dice así. No te harás imagen ni semejanza, nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová fuerte y celoso, dice también la Biblia, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos a lo largo de la humanidad que por la consecuencia, por el pecado que cometió nuestros primeros padres, Adán y Eva, ese mismo pecado se ha ido transmitiendo de generación en generación en generación. Por eso se ve donde quizás los abuelos tienen problemas de divorcio, o algún problema espiritual o algún problema físico, eso se transmite nuevamente a los hijos y eso también es transmitido nuevamente a la siguiente generación y se cumple lo que dice en Éxodo 20 del 4 al 5. ¿Por qué? Separado de Dios, ese es nuestro estado. Separado de Dios es el estado en el cual nos encontramos. Génesis 3 nos dice claramente, espinos y cardos te producirá la tierra. Nos dice claramente que con sudor vas a tener que trabajar todos los días de tu vida. Nos dice claramente, maldita será la tierra por tu causa. Por esa desobediencia tan grande que nosotros cometimos en el principio, es que el día de hoy, no solamente nosotros los seres humanos sufrimos, sino también los animales creados sufren, también esta tierra sufre. Y también nos preguntaremos, pero Dios simplemente nos dejó estar en ese estado, simplemente permitió que podamos quedarnos en ese estado. Pues no, antes que Dios dicte una sentencia por nuestra desobediencia, Él da la promesa de un Salvador. En Génesis 3, versículo 15, dice, la simiente de la mujer herirá o quebrantará o aplastará la cabeza de la serpiente. Esa es la primera promesa del Mesías, de Cristo, que Dios no nos dejaría en ese estado, sino que Él enviaría al Cristo para poder librarnos de ese estado. Y el Cristo, Jesús, es el único que nos puede rescatar de las manos de este opresor llamado el diablo, rescatar y cambiar nuestro estado espiritual. La humanidad lucha constantemente para poder alcanzar y dar una solución a este problema. Lo hace mediante religión, lo hace mediante filosofías, lo hace mediante buenas obras, mediante ideologías, pero sin embargo, porque toda esta solución proviene del ser humano, no puede solucionar el problema espiritual. Solamente Dios es el único que puede resolver este problema en nuestras vidas. Por eso Dios prometió enviar al Cristo. Por eso la Biblia también nos dice, Romanos 5:8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros en un estado de pecado, de muerte, delitos y pecado, dice Efesios 2:2, es imposible salvarnos por nuestra propia fuerza, es imposible salvarnos por nuestra propia cuenta. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Qué podemos hacer para lograr obtener esta salvación? Pues por nuestra fuerza, absolutamente nada. Es únicamente mediante la gracia de Dios. Este regalo, el Evangelio, las buenas nuevas, es transmitido primeramente por Dios en el comienzo y por los evangelistas, por los que Dios está hoy en día levantando para poder continuar la transmisión del Evangelio, para poder darnos un camino, para poder encontrarnos con Dios. La Biblia también nos dice la solución a este problema, que es Jesucristo. Si vemos la Biblia en Mateo capítulo 16, del 13 al 20, y estoy seguro que muchos de nosotros habremos escuchado quién es Jesús. Habremos escuchado muchas veces decir Jesucristo o Jesús es el Cristo. Y si vemos en el capítulo que les acabo de mencionar, Mateo capítulo 16, del 13 al 20, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le responde, bueno, algunos piensan que tú eres como Jeremías, algunos piensan que tú eres como Elías,
o como Juan el Bautista, o como alguno de los profetas. Esa es la imagen o la perspectiva que hoy en día mucha gente tiene acerca de Jesús. Que Jesús tan solamente es un hacedor de milagros. Que Jesús tan solamente es alguien que ama a las personas. Que Jesús tan solamente es alguien que quiere traer una revolución política al Estado o al mundo. O que Jesús solamente es un religioso más. Pero Jesús va por encima de todo eso. Jesús no solamente vino para enseñarnos buenas modales, buena educación moral. Va por encima de eso. Cuando Jesús viene y hace esta pregunta, Él ya sabía qué estaban diciendo de Él. Y hace la pregunta aún más directa todavía. ¿Quién dices tú que soy yo? Y es allí cuando uno de sus discípulos, Simón, hijo de Jonás, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy en día esta confesión suena bastante común. ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado tanto. Hemos escuchado tantas veces que la gente dice, Jesucristo, ay Jesús, Jesús es el Cristo. Pero ¿por qué no es tan común o por qué no fue tan común en ese entonces? ¿Y por qué no debería ser tan común hoy en día? Porque nuevamente, explicando ya el problema, la única solución es Jesús es el Cristo a este problema espiritual. Porque ni bien confiesa Simón, hijo de Jonás, Pedro, esa confesión, ni bien hace esa confesión, es allí cuando Jesús le dice, bienaventurado eres tú. Y luego le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te voy a dar la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hay una tremenda bendición al confesar que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Si nos preguntamos qué significa Cristo, Jesús es su nombre, la cual significa el Salvador del pueblo de sus pecados, pero Cristo es su oficio, su función. Es como si dijéramos, es el presidente su función y el nombre del presidente. Jesús es su nombre, pero también está la función, el Mesías, que él cumple como el Cristo. ¿Pero por qué Cristo? Cristo quiere decir ungido. En el Antiguo Testamento ungían a 3 personajes, a un profeta, a un sacerdote o a un rey. ¿Y por qué decimos que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta? Porque Él es el único camino por el cual nosotros podemos encontrarnos con Dios. Juan 14:6, Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único que abrió el camino para que podamos nosotros encontrarnos con Dios. ¿Por qué decimos que Jesús es el Cristo, el verdadero sacerdote? Porque por nuestro propio sacrificio es imposible que pudiéramos tener un perdón de pecados. Es por eso que Jesús mismo tuvo que tomar nuestro lugar en la cruz y Él mismo ofrecerse como sacrificio vivo por nuestros pecados. Por eso la Biblia dice en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué Jesús el Cristo es el verdadero Rey? Porque por nuestras fuerzas es imposible quebrantar todas las obras del diablo, todos los engaños, las artimañas que Satanás trae. Solamente Dios es el único que puede hacer esto. Jesús, quien es Dios, vino como verdadero Rey. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, del diablo. Y luego les hago nuevamente la pregunta, ¿cómo podemos ser salvos? Pues Juan 1:12 nos dice la manera. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tan solo puedo recibirlo en mi corazón. Porque una cosa es creer en Jesús. Yo creo que muchos creen en Jesús. El diablo sabe que Jesús existe. Pero lo que tenemos que también hacer es recibirlo en nuestro corazón. Romanos 10, del 9 al 10, tenemos que confesarlo con nuestra boca y también creerlo en nuestro corazón.
Y todo esto es por gracia, como Jesús mismo dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El día de hoy te invito para que puedas recibir a Cristo en tu corazón, confesar que Él es tu Señor y Salvador, arrepentirte de haber vivido una vida separada de Él, sin haberlo conocido, o quizás vivir una vida ignorándolo toda tu vida, vivir una vida siempre ignorándolo. Si tan solo haces esta oración conmigo, vas a poder llegar a ser un hijo o una hija de Dios y vas a ver cómo el Espíritu Santo, Dios, va a ir obrando en tu vida, restaurando tu relación con Dios, guiándote hacia el camino donde debes ir y dándote fuerza para superar todos los obstáculos que tengas que superar en tu vida. Y por encima de eso, el Espíritu Santo te va a levantar como un discípulo para salvar a todas las naciones del mundo, porque ese es el gran deseo de Dios. Ora conmigo. Padre bueno, te doy gracias por darme el Evangelio en este tiempo. Abro las puertas de mi corazón para que puedas habitar en mí, para que el Espíritu Santo me pueda recordar todas las palabras de Jesús. Me arrepiento de haber vivido una vida separada de ti. En este tiempo, cambia mi corazón y guíame para poder buscar tu rostro, para amarte y para obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús te oro. Amén.